Con la ley trans, como dices, avanza intacta, tal y como la proponía Unidas Podemos, sin esa enmienda del PSOE para limitar el cambio de sexo en el DNI a los menores de 16 años. Se ha rechazado esta enmienda en la Comisión de Igualdad, pero el PSOE tiene otra oportunidad de introducir la propuesta cuando la norma se debata en el Pleno de la Cámara Baja. Veremos a ver qué pasa. Por tanto, la norma abre la puerta al cambio de sexo en el registro desde los 12 años, sin esa necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales, aunque sí que exige la intervención de un juez cuando el menor tenga menos de 14 años. Vamos a preguntarle ya a Paloma Pulgar, que es portavoz de la Asociación Amanda. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer Irene Montero celebraba este avance en su cuenta de Twitter, pero quería preguntarle cómo lo valoran ustedes, cómo ven este avance de la norma. Es un completo despropósito aprobar una norma de este calado por la puerta de atrás, por un procedimiento de urgencia, sin debate, sin comparecencias de expertos. Es un auténtico despropósito. ¿Crees, Paloma, muy buenas tardes, que la enmienda del PSOE, que ayer fue rechazada, finalmente podrá ser aprobada? A ver, tenemos muy poca esperanza. Realmente la enmienda del PSOE era insuficiente, con lo cual sigue siendo simplemente un intento de blanquear una ley que es muy dañina para los menores. Aunque se aprobaran esas enmiendas, sigue siendo de todo punto insuficiente para proteger la salud física y psicológica de los menores de edad. Entonces, no tenemos ninguna confianza de que esta propuesta de enmienda del PSOE vaya a salir en el Pleno. Ojalá que sí, pero tenemos muy poca esperanza. Claro, porque Paloma, ustedes consideran que, claro, la edad de los 14 años, el chico o la chica sigue siendo una persona que no tiene el suficiente criterio como para decidir ese cambio de sexo. A ver, lo que nosotros hemos constatado es que detrás de estas peticiones de los adolescentes hay un sufrimiento que no tiene por qué ser necesariamente una cuestión de cambio de sexo. Nosotros estamos hablando de un fenómeno de disforia de género de inicio rápido que aparece en la adolescencia, que es una etapa de cambios psicológicos, sociales, físicos. Surge mucha confusión, hay mucha incertidumbre y consideramos que no se trata de una decisión. Quiero decir, hay que ver qué le pasa a ese adolescente. Hay que descartar que no tenga otros problemas que estén haciéndole creer que transicionar va a ser la solución a sus problemas. Con lo cual, no es ya solamente una cuestión de si decidimos una cosa o la otra. Es que los profesionales del ámbito sanitario tienen que poder explorar qué le está ocurriendo a ese joven o a esa joven antes de validar un cambio de sexo que además no es inocuo, porque aunque se dice que la ley no obliga a nadie a operarse, nuestras hijas e hijos las leyes que siguen son las de Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, y ahí les dicen que tienen que operarse, que tienen que hormonarse. Con lo cual nos parece muy grave que se esté desoyendo las voces de expertos, que se esté desoyendo lo que ha ocurrido en países de nuestro entorno y que se siga adelante con una ley que va a causar un daño irreversible en muchísimos jóvenes de este país. Otra de las cosas, Paloma, que se pretendía modificar era esta obligatoriedad, ¿no?, de que el menor tenga un defensor judicial en el caso en el que haya un desacuerdo o bien con los progenitores o bien con los representantes legales. Pero finalmente, a no ser que mañana sí que salga aprobada, cosa que no parece probable, esa enmienda, finalmente será obligatorio, ¿no? Es decir, un menor, si está en desacuerdo con sus padres, se le tendrá que poner un defensor judicial. ¿Qué te parece eso? Eso es realmente, si uno se lee, el problema es que de esta ley está hablando mucha gente que no se la ha leído. Si uno se lee esta ley, se dará cuenta de que es una ley mordaza y que cualquiera que se oponga a la autoidentificación del menor estará incurriendo en una irregularidad administrativa y podrá ser sancionado. ¿Qué defensor velará por el interés superior del menor si todo lo que sea oponerse a su autoidentificación puede ser considerado como objeto de sanción? Incluso, ¿qué juez se va a oponer? ¿Un juez está cualificado profesionalmente para hacer una evaluación de la madurez de un menor? Es decir, es que es insuficiente. Incluso el parche propuesto por el PSOE es insuficiente.
Paloma, te pregunta José Luis Concejero, periodista de la cadena COPE. Hola Paloma, buenos días. Muchas gracias por el testimonio y lo que estás explicando acerca de la ley trans, pero yo tenía una pregunta que quería hacerle al respecto. Estamos hablando de la disforia de género. ¿Usted cree que este cambio en la normativa que se quiere llevar a cabo es como resultado de que la ley vigente es insuficiente, o es que estamos de alguna forma adaptando la ley a unas modas que ahora mismo están imperando en nuestra sociedad? Bueno, realmente esta ley apuntala lo que ya existe en muchas comunidades autónomas, no es algo que nos deba sorprender. Todos los partidos del arco parlamentario, de la derecha, de la izquierda, todos en comunidades autónomas, desde Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, solo hay 2 comunidades autónomas en España que no tienen leyes trans, que son Asturias y Castilla y León. Y en todas estas otras comunidades autónomas ya se está aceptando la autoidentificación del menor y ya existen protocolos sanitarios que, aunque en algunos medios hemos llegado a ir, no, se va poco a poco, se va gradualmente, no es verdad. Ahora mismo en las unidades de género de toda España, cuando llega un menor que dice que su sexo es otro, se le anima a seguir adelante, se le reafirma en esa afirmación que hace y no hay ningún tipo de valoración de si hay otros malestares psicológicos. El objetivo de aprobar esta ley a nivel estatal era que se pudiera producir el cambio registral. Esto es una aberración, no ya solamente en cuanto a menores, sino en cuanto a toda la sociedad, nos afecta a todos. Yo mañana me puedo encontrar en el vestuario de mi gimnasio con un señor que dice que es una mujer y no puedo decir nada, pero sobre todo es dañino en relación con los menores porque están en una edad que es muy confusa. Y esta ley surge en un entorno internacional en que hay muchos países que han apoyado, países ricos, que son los que pueden pagar los tratamientos hormonales y quirúrgicos. En los países ricos se están produciendo este tipo de leyes. ¿A qué responden? Pues hay mucho dinero detrás. Paloma Pulgar, portavoz de la Asociación Amanda, gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta, gracias. Bueno, pues en la ley trans ha ganado Podemos, pero a cambio ha tenido que ceder y ha aceptado, a través de la reforma del Código Penal, una enmienda del PSOE para que la ley del solo sí es sí se clarifique esa ley, para que se pueda aplicar de manera correcta y para que deje de suceder lo que está sucediendo, que es que se rebajen las penas en condenas que ya han sido aplicadas. Algo que finalmente ha acabado aceptando Irene Montero y que los expertos, por cierto, dicen que difícilmente eso solucionará lo que está pasando en los juzgados. Una Irene Montero, por cierto, que hoy tendrá que sufrir como en el Congreso, o tendrá que ver cómo el Congreso debate su reprobación, una propuesta impulsada por Vox, ante los efectos de esta ley del solo sí es sí que estábamos comentando. Comentarios, análisis sobre la ley trans o también sobre la ley del solo sí es sí, aunque están unidas, Nacho, ¿no? Hombre, vamos a ver, a mí lo que me preocupa, y enlazo también un poco con lo que hablábamos antes, yo me pregunto, es decir, ¿dónde está el Partido Socialista, el que conocíamos siempre? Es decir, ¿dónde están los varones cuando hablamos de la sedición, de la malversación? ¿Dónde ha quedado Carmen Calvo y un sector feminista muy importante de mujeres del Partido Socialista que llevan años batallando en el mundo del feminismo y que hasta ayer mismo pues estaban plantando cara a todo este despropósito de la ley trans? Ayer precisamente Carmen Calvo, como presidenta de la Comisión de Igualdad, tuvo que tragarse todo esto y yo te aseguro que no tenía la mejor cara ni el mejor ánimo, pero ha tragado. Claro, traga y vamos sabiendo poco a poco cómo nos pasa. Es decir, con este gobierno tienes que andar como con los trileros del Parque del Retiro, mirando al final dónde está la pelotita. Y resulta que hoy, a primera hora de la mañana, ha surgido dónde estaba la pelotita. Y la pelotita es que para que el Partido Socialista se trague, ojo, que es que habían hecho casus bellis, ese sector feminista, casus bellis de este asunto. Hay que recordar que hace solo unos días salieron a manifestarse por las calles de Madrid con una pancarta pidiendo la dimisión de Irene Montero. Bueno, pues para tragarse eso, para tragarse toda la ley trans que no quería tragarse Carmen Calvo y el sector tradicional feminista del Partido Socialista, a cambio de eso va la enmienda, eso sí, en el batiburrillo al que nos tiene acostumbrado este gobierno, en esto de la sedición y la malversación, en este retoque del Código Penal, para admitir que la ley del sí es sí ha sido un auténtico fracaso, que es lo que Irene Montero no quería admitir, y se lo venía diciendo el sector socialista dentro del gobierno y el Ministerio de Justicia. Oiga, tenemos preparado esto porque es que se nos están
escapando los violadores de la cárcel. Es decir, hay que poner tapón a esto. Vamos a ver si jurídicamente esto lo pone del todo o no. Es decir, lo que ha pasado en este mes y medio en ese coladero, desde luego, eso ya parece insalvable. Pero me pregunto una vez más, hoy, con este asunto, ¿dónde está el sector tradicional del Partido Socialista? ¿Dónde ha quedado? Porque, oye, ayer estaba en este programa, ayer estaba Francisco Vázquez y dijo exactamente lo que estás diciendo. Claro, ya no queda nada es que es muy preocupante, quiero decir, porque hablamos de temas jurídicos, como hablábamos antes, pero hablamos de temas sociales muy serios. Esto es un tema muy complicado y legislar sobre esto es muy complicado. Pero temas sociales, es que ya no está en nada. Yo sí, no, pero es muy complicado, pero creo que con el sentido común se puede hacer bien. Hombre, claro, es decir, y sin ir a las modas, como tú apuntabas, porque hay como una necesidad de querernos poner a la vanguardia del mundo. Todos los psiquiatras, los médicos, los especialistas dicen que a estas edades hay que acompañar a los más jóvenes, hay que escuchar a los más jóvenes, hay que dedicarles tiempo, hay que preguntarles qué es lo que les ocurre y si definitivamente estamos ante una situación de disforia de género, después de haber estudiado la situación, después de haber hablado con él, después de haberle dedicado tiempo, después de haber hablado con sus familias, tomar las decisiones correspondientes. Pero yo creo personalmente que lo que no podemos hacer es primero tomar la decisión, es decir, tú no te preocupes porque con la autorización de un juez en el caso de que tus padres no te den el permiso, ya vamos a empezar el proceso, te vamos a cambiar el género en el documento nacional de identidad y a partir de ahí vamos a ver cuáles son los exámenes correspondientes para materializar una decisión que luego no tiene vuelta atrás. Entonces, insisto, yo creo que las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer bien. Y se pueden hacer con tranquilidad, en el sentido de lo que decía Nacho anteriormente. No tenemos que aprobar esta ley ahora, no tenemos la urgencia, entre otras cosas, porque estamos hablando de las generaciones más jóvenes, de las generaciones más sensibles, y como han explicado los psiquiatras, muchos, de todo tipo y condición, durante todo este proceso, estamos en un momento en el que los jóvenes están en muchas ocasiones desubicados y tenemos que acompañarlos porque de lo contrario lo que podemos conseguir es que dentro de unos años tengamos a muchos jóvenes que se pregunten ¿por qué yo tomé esta decisión o esta decisión no la tomé de forma razonada porque de alguna forma pude adoptar una decisión previa antes de... Bueno, Carmelo, y os pregunto por la moción de censura. Este es un asunto extremadamente complejo, lo mires por donde lo mires, que es muy poliédrico, tiene aristas por todas partes y yo personalmente me considero incapaz de pontificar sobre lo que hay que hacer y lo que no. Francamente no puedo yo aquí ponerme a dar recetas. ¿Cuáles son las recetas? Simplemente hay cosas que me saltan a los ojos. A mí sí me parece que las enmiendas que introducía el Partido Socialista para exigir un dictamen judicial era más que razonable y por tanto esas enmiendas tendrían que haber, como para los chavales de 14 a 16 años, tendrían que haber salido adelante, no que se quedaran solo en los 12 y 13. Esto sin entender mucho del tema, pero hay cosas que creo que están claras hasta cualquier persona que no tenga, digamos, un conocimiento exhaustivo de esta problemática, que es, como digo, muy poliédrica y muy compleja. Dicho lo cual, yo me alegro de que por lo menos sí haya salido adelante, porque también nos lo preguntaba Marco, el tema de la corrección de la ley del solo es sí es sí, que es lo que dijeron desde el minuto uno las dos ministras del gobierno, dos ministras socialistas, la ministra de María Jesús Montero y Pilar Alegría. Dijeron, hay que corregirlo, y lo dijeron en el minuto uno, porque esto se vio, porque es obvio, es obvio, José Luis, que en la intención de la ley no estaba eso, desde luego, está claro, y que habría que corregirlo. Eso es lo que no se puede decir. Lo que no se puede decir, no, es que lo que quieren los socialistas es sacar al... No, en absoluto. Es un error. La una es perverso. 12 minutos. Pero algo que no ha salido en la mesa también, que el PSOE se quedó solo. El Partido Popular ayer votó en contra eso con es muy algo importante. Que siempre ha dicho Marco no que me ha dado tiempo a decirlo, pero iba a decirlo. Pero yo quiero preguntar y muy brevemente, porque vamos a faltarle tiempo, estrategia pura del Partido Popular, porque si estás en contra de algo que luego votas en contra para que no salga,
salga. Esto en el Parlamento forma parte del día a día. Sí, forma parte de lo que no se debe hacer. Es la politiquilla, es la politiquilla que esto estamos acostumbrados, no te digo ya en el gobierno, las que tienen liadas todos los días. Solo un apunte muy rápido porque acostumbramos a centrarlo en lo de los menores porque naturalmente es lo más importante. Pero ojo esta ley que tiene dos cosas muy rápidas, dos aspectos. Uno, por ejemplo, es decir, Carmelo, consejero y yo, mañana por la mañana decidimos que somos mujeres. Vamos al registro y nos registramos como mujeres. Ríete tú del follón legal del cambio de nombres de calles. Es decir, aquí se puede montar un carajal, pero muy serio. Y a más incluso, con tema de condenas de violencia de género. Lo digo porque se ha producido el caso de que un hombre atacó a una mujer, el proceso estaba en marcha, en medio de eso hizo la conversión de cambio de sexo y no se pudo aplicar la violencia de género, es decir, toda la contundencia de la ley. Esto que podría parecer un disparate, nos dijeron lo mismo con la ley del sí es sí y acabó pasando lo que acabó pasando.